lo podemos pasar, que debemos saber, ¿verdad?, que el Espíritu Santo en la vida del creyente es tan importante que si el Espíritu Santo no está en la vida del creyente, simplemente no puede haber un avance, no puede haber transformación, no puede haber cambios, la persona seguirá siendo la misma aunque esté dentro de una iglesia, aunque pasen años, pero si el Espíritu Santo no está haciendo la obra que debe hacer, y bueno, ¿por qué no estaría haciendo esa obra? Porque nosotros, ¿verdad?, Dios nos ha dado de una libertad que de nosotros depende si nosotros creemos genuinamente en Cristo o simplemente creemos de labios, ¿verdad? Por ahí la palabra del Señor dice que con nuestra boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Eso significa que no nada más es que yo digo creer en Dios, que yo digo servir a Dios, sino que mi vida, mis actos diariamente van diciendo si verdaderamente yo estoy dándole lugar al Espíritu Santo para que Él haga la obra en mi vida. El Espíritu Santo tiene una misión en esta tierra. ¿Cuántos saben eso? Él tiene una encomienda. Él, Dios, Jesús, ¿verdad?, antes de irse dijo que iba a enviar al Consolador para que estuviera con nosotros y Él se iba a encargar de guiarnos a nosotros hacia dónde deberíamos ir. Es por eso que le digo con seguridad que si el Espíritu Santo no está en una persona, no puede haber cambios, ni transformación, ni nada, sigue siendo la misma persona. Y es por eso que a lo largo de caminar en el Evangelio nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de personas que han conocido el Evangelio, pero no han permitido que el Espíritu Santo haga esa obra que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Porque nosotros como cristianos, hermanos, debemos llegar a una madurez, ¿verdad? Y la madurez de un cristiano no es el final de la historia, es el principio donde empieza todo. Cuando en un cristiano, en un creyente, empieza a madurar, ese creyente empieza a activar su vida como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios, empieza a servir no solamente en las cosas materiales, sino también en la parte espiritual. Y es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Como les decía, el Espíritu Santo, su propósito aquí en la tierra o su misión es de capacitarnos a nosotros para que nosotros podamos ir llegando a la madurez y podamos estar dispuestos para la obra del Señor, aptos, capaces para poder trabajar y servir en la obra del Señor. Y hoy vamos a mirar algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y es que la obra del Espíritu Santo en el creyente debe ser visible y debe ser genuina. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor ahí en Efesios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 y verso 22.
Es un texto muy conocido, ¿verdad? Del cual hemos hablado, tal vez usted de memoria se lo sabe. Gálatas 5, capítulo 5, verso 22 y 23. Y si usted ya lo tiene, póngase sobre sus pies. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vez más vamos a leerlo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cierra sus ojos y oramos. Padre, en esta mañana gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer hasta este momento. Gracias por las alabanzas, lo que cada uno pudo expresar, Señor, individualmente o por departamento. Señor, te agradecemos, Dios mío, y te ruego en este momento, Señor, que tú, Padre glorioso, puedas usar mi vida. Señor, yo realmente no soy nada. Si tu Espíritu Santo no usa mis labios, Señor, lo que yo diga no sirve de nada. Oh, te ruego en este momento, Señor, que uses mis labios y que solamente yo pueda hablar lo que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en mis labios para, Señor, el crecimiento y el aprendizaje de cada uno de nosotros. Gracias te doy en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Busque por ahí un buen lugarcito. No hay muchos ventiladores. Bueno, por allá está uno y está apagado. Si usted no tiene calor, bueno, pero si tiene, gracias al Señor por la vida de el hermano que trajo usted. ¿Quién trajo el? ¿Sí va a alcanzar la gasolina? Sí. Bueno, no había luz, ¿verdad? De repente se fue la luz y no ha regresado, pero gracias al Señor porque Dios ha provisto para que hoy podamos tener sonido, podamos tener luz, ventiladores, ¿verdad? Bueno, hermanos, encontramos, ¿verdad?, en este pasaje que acabamos de leer, lo que el fruto del Espíritu es. Y debe estar presente en cada uno de nosotros. Pero para ello nosotros debemos estar seguros de que eso, ¿verdad?, ha tenido un empiezo y tal vez para alguien, ¿verdad?, sea familiar todo lo que vamos a estar diciendo, hablando, porque de esa manera lo está llevando, de esa manera lo estamos viviendo. Y es porque también debemos compartirlo con otros. Estamos, ¿verdad?, en este mes hablando de los principios fundamentales del Evangelio porque tenemos una encomienda, tenemos un compromiso, ¿verdad? Y si Dios nos permite, este fin de semana saldremos a llevar la palabra del Señor a los hogares necesitados. Pero para ello nosotros necesitamos, ¿verdad?, estar plenamente seguros de lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en una persona. Todo tiene un inicio, ¿verdad? Y no puede haber una madurez en un creyente si no empieza desde el principio, ¿verdad? Y vemos que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, primero desde que la persona cree, ¿verdad?, desde que hace esa confesión de fe y le entrega su vida a Cristo, viene el Espíritu Santo y sella a esa persona, ¿verdad? Y todos conocemos que es un sello. Realmente, terrenalmente, si algo no lleva sello, simplemente
No es válido, ¿verdad? Si a usted le piden un comprobante de domicilio o una, ¿cómo le llaman? Una carta domiciliaria y no lleva un sello, a usted simplemente no se lo van a valer. Si usted va y hace una factura pero no tiene un sello, no vale, ¿verdad? Y es esto lo que el Espíritu Santo viene a hacer en cada uno de los que le entregan su vida al Señor. Ahí nada más unas hojitas adelante en Efesios capítulo 1 y el verso 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que es las arras, o sea, la garantía de que usted, ¿verdad?, ya ha sido marcado, sellado y ya no es propiedad de otro, sino propiedad de Cristo. Y si nosotros, ¿verdad?, le seguimos abriendo el corazón al Espíritu Santo, Él empieza a estar en nuestra vida, ¿verdad? Porque eso es lo que va a empezar a producir el cambio, la transformación en nosotros. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, si nosotros permitimos que Él obre en nuestra vida, es como Él va a poder, ¿verdad?, realizar ese proceso para un día poder vernos, ¿verdad?, ya siendo cristianos maduros, siendo capacitados, ¿verdad?, útiles para la obra del Señor. Pero tiene que haber un inicio, ¿verdad? Y es lo que miramos ahí en la palabra del Señor. Dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y a partir de ahí, Él empieza a morar en nosotros todo el tiempo, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo venga y se vaya. En el tiempo antiguo así era. El Espíritu Santo no estaba en las personas. Él venía. Si usted lee, ¿verdad?, cada vez que el Espíritu Santo venía y moraba y así tomaba a alguien. A veces ahora también se sigue creyendo de igual manera y a veces se interpreta de esta manera. Cuando a veces, y nosotros, ¿verdad?, tenemos esa tendencia, a veces decimos, desciende Espíritu Santo, ven a mí. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Eso debemos tenerlo nosotros muy en claro y debemos estar seguros. Si nosotros no le hemos contristado, Él está ahí en nosotros, ¿verdad?, actuando en nuestra vida para podernos llevar al lugar que Dios, ¿verdad?, quiere que estemos. Pero es Él el que obra en nosotros. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 6, 19, 1 Corintios 3, 16 y Romanos 8, 9 al 14 y Juan 14, 16. Si usted tiene lápiz en que anotar, le voy a repetir las citas. 1 Corintios 6, 19, 1 Corintios 3, 16, Romanos 8, 9 al 14 y Juan 14, 16. Si me ayuda a buscarlo para no tomar tanto tiempo, solamente vamos a mirar cómo el Espíritu Santo está en nuestras vidas, si nosotros, ¿verdad?, hemos creído verdaderamente en el Señor. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se da cuenta? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 3:16, ¿qué dice?
Ahí está. El Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Romanos 8, verso 9 al 14. Amén. ¿Se da cuenta cómo empieza el verso 9? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si no mora el Espíritu de Dios en vosotros, simplemente es que no somos de Cristo. Por eso es que debemos tener muy en cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios no va y viene, sino que está en nosotros. Y muchas de las veces nosotros, ¿verdad?, por nuestras acciones que nos gana la parte carnal, le damos lugar a la carne y el Espíritu Santo se contrista. Porque el Espíritu Santo, hermanos, no es como muchos lo llaman, ¿verdad?, que es una fuerza activa, que es un aire. No, el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, porque la voluntad tiene voluntad, y la voluntad del Espíritu Santo es que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Es por medio del Espíritu Santo. Nosotros por nuestra propia vida natural no vamos a conocer la voluntad de Dios. Por eso es que debemos darle lugar al Espíritu Santo en todo momento. Cuando nosotros vamos a decir algo, cuando nosotros vamos a trabajar, vamos a invertir, vamos a cualquier cosa que vayamos a hacer, nosotros debemos preguntarle al Espíritu Santo si es la voluntad de Dios. Porque de otra manera nosotros vamos a estar haciendo las cosas a nuestra propia manera. Y es ahí cuando alguien se pudiera preguntar, bueno, ¿y por qué me ha salido esto mal? ¿Y por qué el otro también? Bueno, simplemente es porque no hemos estado, ¿verdad?, dándole el lugar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos dirija y nosotros podamos llegar al lugar que Dios quiere que estemos. Para de ahí poder empezar, ¿verdad? Empezar, le decía, la madurez no significa ya el final de todo, sino el inicio para servir al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro deseo. Ahora, ¿por qué es tan importante el Espíritu Santo en la vida del creyente? Porque Él es el que nos enseña. Él es el que nos enseña. Él dice que nos va a recordar todo lo que Jesús ha dejado. Vamos a mirar qué dice San Juan 14, verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Jesús, antes de irse, Él había prometido
que iba a enviar, ¿verdad?, al Consolador. Ahí en el mismo 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No nada más al principio, no, dice que para siempre. Entonces es por medio de Él que nosotros vamos a conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Es por medio de Él que nosotros vamos a saber todo lo que nosotros debemos tener en cuenta y poder conducirnos día con día hacia donde Dios nos quiere llevar. Es por medio del Espíritu Santo. Es por eso que es tan importante como no hay otra cosa más importante que el Espíritu Santo esté en la vida del creyente. Él dice que nos enseña que el creyente en Cristo vive una vida y es la vida la que a Dios le agrada. No es vivir a nuestra manera, ¿verdad? Lo que decíamos al principio, no es vivir como yo pienso, no, tenemos que vivir como la palabra del Señor nos enseña. ¿Y quién nos va a llevar a la palabra del Señor? El Espíritu Santo. Es ese ser que nos lleva a buscar la voluntad del Señor y a vivir en la voluntad del Señor. Efesios capítulo 4, verso 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andéis, ¿por qué? Porque ya estamos, ¿verdad?, en Cristo, ya deberíamos estar dándole lugar al Espíritu Santo para que Él empiece a transformar nuestra vida. Esta vida, ¿verdad?, estamos en el mundo, venimos a Cristo y seguimos siendo, ¿verdad?, estando en el mismo cuerpo. No hay cambios que se puedan notar por fuera que digan, no, pues ya es diferente porque ya se hizo cristiano, ya ahora se ve diferente. No es tanto eso, ¿verdad? Seguimos estando en este mismo cuerpo, solamente que ahora ya no somos guiados por nuestros propios deseos naturales, sino estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol dice, ahí en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo, ¿verdad?, como vivíamos antes. Y el verso 18 dice: teniendo los gentiles, ¿verdad?, dice que vivían ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que está viciado, dice que está acostumbrado, ¿verdad? El ser humano se acostumbra a vivir una vida que a Dios no le agrada. Y qué hermoso es cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, llega a la vida de esa persona, porque es cuando empieza a sentir culpa, empieza a sentir vergüenza, empieza a sentir necesidad por vivir diferente. No es nuestra humanidad. A nuestra humanidad le gusta estar en la maldad, en el pecado, pero cuando ya la persona empieza a alejarse de todo lo que a Dios no le agrada, es porque el Espíritu Santo le está permitiendo, ¿verdad?, al Espíritu Santo que empiece a obrar en su vida, y el Espíritu Santo empieza a darle a conocer, ¿verdad?, que debe vivir una nueva vida en Cristo. El verso 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual dice, desechando la mentira. Nadie que no le da lugar al Espíritu Santo va a desechar la mentira y va a seguir con lo mismo. Nadie que no le da lugar al Espíritu Santo, el verso 26, se va a irar y no va a pecar. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder airarnos, pero no vamos a pecar, ¿verdad? Qué triste es que hay quienes todavía conocen, que aún conociendo del Evangelio, ¿verdad?, de la palabra del Señor, y se pueden pasar una semana enojados. El padre con los hijos, o el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está actuando en su vida. O simplemente porque aunque puede que esté ahí, pero está inhabilitado, está contristado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo ignoramos, ¿verdad?, aunque está en nosotros, pero decimos nosotros, no, yo me voy por donde yo quiero, yo voy a hacer lo que yo pienso. Y muchas veces nos pasa, ¿verdad?, aún conociendo al Señor, se nos ordena o se nos pide hacer algo, pero dice alguien, no, yo lo voy a hacer a mi manera, porque así. Entonces estamos desobedeciendo al Espíritu Santo. Y es ahí donde el Espíritu Santo se contrista y se inhabilita, ¿verdad? Nosotros podemos hacer eso. Y más adelante lo vamos a ir viendo. Es solamente por medio del Espíritu Santo que no le vamos a dar lugar al diablo. Verso 26. Y el verso 29 que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si el Espíritu Santo no está, nosotros no le estamos dando lugar, pues va a suceder que va a salir cualquier disparate de nuestra boca. Pero hermanos, dice el verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya estamos sellados, está ahí, pero no debemos contristarlo, porque sucede como si no estuviera también. Es lo mismo que si no estuviera, nuestra vida vuelve a ser la misma. Y bueno, lo que debemos hacer es pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Humillarnos ante Él para que Él pueda otra vez. Es como si nosotros, ¿verdad?, Él va llevando el volante de nuestro vehículo, pero de repente yo le quito el lugar y yo voy manejando. Pues el Espíritu Santo se contrista. Ahí está, no se va, porque no es que va y viene. Dice que va a estar con nosotros para siempre. Eso nos debe dar seguridad y confianza, que con solo humillarnos al Señor, pedirle perdón y decirle, ¿sabes qué? Yo me quito de este lugar, te pertenece. Dirígeme tú lleva el volante de mi vida. Y otra vez, ¿verdad?, empezamos a buscar la voluntad del Señor, porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a ir siempre buscando la voluntad del Señor. Dice el verso 31, quítese de vosotros toda amargura. Cuando el Espíritu Santo está en el corazón del hombre, de la mujer, no hay amargura, no hay enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Se imagina que muchas veces nosotros no queremos perdonar y Dios nos perdonó. Con solo aceptar el sacrificio de Cristo, hemos sido justificados por Cristo. Y es su justicia la que está en nosotros, y es por eso, ¿verdad?, que nosotros podemos avanzar hacia adelante. Pero solamente vamos a vivir de esta manera cuando el Espíritu Santo está activo en nuestra vida y nos está guiando hacia la voluntad del Señor. Otro aspecto importante
Ya es el número 4. Dice, todo esto produce una seguridad de salvación. Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, todo lo que el proceso que nuestra vida va llevando nos va dando esa seguridad que encontramos en la palabra del Señor. Y vamos a ver qué dice Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que va a darnos esa seguridad? Pues el Espíritu Santo, dice mismo, da testimonio a nuestro espíritu. Nosotros podemos sentir esa seguridad en el Señor. El verso 30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también, ¿cómo dice? Glorificó. Está hablando de en tiempo futuro, ¿verdad? Cuando seamos, ya no estemos en este cuerpo, ya estemos, ¿verdad?, en la verdadera vida, en un cuerpo glorificado. Está diciendo el apóstol, ¿verdad? No está diciendo a ver si los glorifica, a ver si llegan a llegar, no. Está diciendo que a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo nos justificó? Por medio de Cristo, ¿verdad? Le quitó su justicia a Cristo y nos las puso a nuestra cuenta. Más bien, Cristo al ser sacrificado, ¿verdad?, al entregar su vida, porque ni siquiera se la quitaron, dice que Él la puso voluntariamente para que usted y yo hoy podamos gozar de una seguridad de salvación. Entonces, hermanos, eso nos debe dar seguridad y vivir cada día sirviéndole al Señor, seguros de que usted y yo no vamos a ir a condenación si vivimos, ¿cómo? Guiados por el Espíritu. Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hace ahí, ¿verdad?, menciona algo tan importante. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, eso es lo que produce seguridad en nosotros. Cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y guardando la palabra del Señor, no hay condenación para todo aquel que no le da lugar al enemigo, no le da lugar al pecado, ¿sí? A todo ello, solamente, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder. Hay un texto que no recuerdo la cita, que dice, parece que es Jeremías, dice que habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. De modo que por torpe que sea la persona, dice que no hierre, que no falle. Así que no hay excusa si alguien dice, es que yo no entiendo mucho. Es que no hace falta ser tan entendido, solamente hace falta darle el lugar al Espíritu Santo para que Él obre en nuestra vida y así nosotros poder avanzar, pero no hacia donde nosotros queremos ir, sino a donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Esa es la obra que el Espíritu Santo tiene aquí en la tierra. Pero depende de usted y de mí hasta dónde le vamos a ceder el lugar o hasta cuándo le vamos a ceder el lugar a Él para que Él sea el que nos dirija y nos lleve hacia donde Dios quiere que nosotros estemos. El Espíritu Santo en la vida del creyente, o cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, el creyente se siente equipado para colaborar en la obra del Señor y en la iglesia. ¿Cómo? Filipenses capítulo 2,
y verso 12. 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que en nosotros hay esa disposición, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No hay manera de que nosotros hagamos las cosas por la fuerza. No hay manera de eso, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que produce el querer como el hacer. Pero no solamente, ¿verdad?, en el área material hay disposición para ello, sino también en la parte, ¿verdad?, ministerial, en todo eso. Primera de Corintios 12:4. Mire lo que el Espíritu Santo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu para palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos equipa, el que nos capacita a cada uno. No es que a unos sí y a otros no. Aquí no se trata, como decía yo hace unos días, ¿verdad? No se trata de vivir tras la sombra o bajo la sombra de alguien. Cada uno debe presentar delante de Dios el trabajo que Dios le ha encomendado. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios me trajo a esta tierra a hacer? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo para qué soy útil en la obra del Señor? El Espíritu Santo es el que me va a poner en mi vida, en mi corazón, qué es lo que yo debo hacer, y en base a eso, ¿verdad?, capacitarme, orar, estar en comunión con el Señor, porque el Señor nos ha dado una encomienda a cada uno. Y no solo eso, fíjese qué es lo que nos dice Mateo 28:19. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Hay una encomienda ahí. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:1 también lo habla de esta manera. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Hay una encomienda, pero en nosotros debe haber una disposición de que el Espíritu Santo esté haciendo esa obra que el Padre le encomendó. ¿Sí? Y no es una obra diferente, no, sino que es una encomienda de parte de Dios, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tiene una encomienda, y esa obra que Él está haciendo en nosotros debe ser visible para que pueda ser genuina. Si nadie, ¿verdad?, puede decir: no, es que Dios sabe, Dios es el que sabe nada más cómo está mi vida, Dios es el que sabe qué es lo que yo hago. No, somos llamados
para hacer algo en la obra del Señor, ser útiles, pero necesitamos darle el lugar al Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, no hay, esto no es negociable, no es si yo quiero, no, porque de otra manera, no, si el Espíritu Santo no está en nosotros, simplemente es que no somos de Él. Y eso, ¿verdad? No hace falta que alguien tenga que decírnoslo. No, solamente, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo habla, nosotros vamos a oír, ¿verdad? Y esa palabra es la que nos hace reflexionar, esa palabra es la que nos hace entender en qué situación yo estoy o en qué nivel, y a partir de ahí, ¿verdad? Trabajar en mi vida para poder darle lugar al Espíritu Santo y que Él sea el que dirija mi vida. Porque yo estoy seguro, yo hablo por mí mismo, que si yo no le doy el lugar al Espíritu Santo, yo estoy seguro que mis anhelos y mis deseos son muy diferentes a los del Espíritu Santo. Y es cuando, y es notorio cuando alguien, ¿verdad? Le quita el lugar de la dirección al Espíritu Santo, porque empieza a desviarse del propósito del Señor. Empieza a alejarse. Empieza a caminar hacia otros rumbos y empieza a alejarse del Señor. Pero la palabra del Señor, hermanos, Dios nos la envía para que nosotros podamos escucharla, escudriñarla, ¿verdad? Y analizarla, y que ella sea como ese espejo donde nosotros nos miramos para ver las imperfecciones, ¿verdad? A veces la camisa está mal abotonada y en el espejo nos damos cuenta, porque ahí nos vemos, ¿verdad? O los cabellos están para el otro lado y en el espejo nos damos cuenta, ¿verdad? Y lo acomodamos. Eso es la palabra del Señor. Ella es la que nos confronta, ¿verdad? Pero tenemos que darle el lugar al Espíritu Santo para que no oigamos la palabra y sigamos para donde mismo. Eso quiere decir que no le estamos dando el lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Otro punto muy importante, que el Espíritu Santo produce en nosotros discernimiento para conocer la enseñanza o la doctrina verdadera y no ir tras lo falso. Es el Espíritu Santo en nosotros el que va a producir eso. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido al maligno. No, dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hablando, ¿verdad?, del Espíritu Santo, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye. El que no es de Dios nos oye. El que no es de Dios nos oye. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Solamente si nosotros, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, porque esos tiempos son los que estamos viviendo. Hoy, más que nunca, hermanos, nosotros debemos vivir preocupados que el Espíritu Santo esté activo en nuestra vida y que Él sea el que nos guíe para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? No se trata de que usted haga lo que cualquiera dice, incluso, ¿verdad? Usted no haga lo que yo le digo. Usted haga lo que la palabra del Señor dice. Eso es lo que nosotros debemos seguir. Y por último, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que produce su fruto de justicia en el creyente. Y vamos a ir ahí donde iniciamos, Gálatas, capítulo 5 y verso 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor primeramente, es gozo y es paz. También es paciencia, benignidad, bondad y fe. Y no termina ahí. Dice que es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted se imagina que nosotros podamos estar viviendo de esta manera? Donde nosotros tengamos ese amor, pero no ese amor humano, ¿verdad? Sino ese amor que Cristo puso en nuestra vida, para que podamos amar a la humanidad, amar a nuestra familia, amar a nuestros hijos y amarlos de la manera en que nosotros anhelemos que ellos sean guiados por el Espíritu Santo. Eso es el fruto del Espíritu, amor, es gozo. No hay frustración, ¿verdad? Dice que es paz. No la paz que nosotros conocemos como paz cuando, ¿verdad? Todos aquellos dicen tener una paz cuando todo está bien, cuando hay posibilidad, cuando hay solvencia, pero cuando hay dificultad, ahí es donde verdaderamente el que tiene el Espíritu Santo en su vida no está cabizbajo, está firme, esperando en el Señor, porque Él ha prometido, ¿verdad?, estar al cuidado de nosotros. Se imagina que Él está al cuidado de las aves, está al cuidado de todo lo que hay en la naturaleza. ¿Cómo no estará al cuidado de sus hijos? ¿Cómo no estará al cuidado de aquellos que anhelan agradarle a Él? Eso nos debe a nosotros mantener gozosos, nos debe mantener firmes, confiando en que un día nosotros vamos a vivir de esta manera. Que un día, si no, todavía no hemos llegado ahí, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Pero nosotros debemos darle lugar a Él antes que a nuestra humanidad. Porque nuestra humanidad siempre quiere hacer lo contrario de lo que a Dios le agrada. Pero nosotros seamos personas, hijos de Dios, con esa sabiduría, ¿verdad? Con esa capacidad que Él nos está dando para poder cada día mejorar, para poder cada día crecer, hermanos, y poder desempeñar la obra que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros. Ahí en San Juan 15, ¿verdad?, dice que solamente los que están, ¿verdad?, los que permanecen en Él son los que van a llevar fruto. Y el plan del Señor es que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca, es lo que dice San Juan 15. Así que
Esa es la palabra del Señor en esta mañana. Que usted y yo podamos atender a esta palabra, que podamos estar atentos a ella y podamos ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que podamos tener en cuenta, hermanos, que si nosotros no le damos el lugar al Espíritu Santo, vamos a ir de fracaso en fracaso. Pero Dios, en su grande amor, envía su palabra para que nosotros, ¿verdad?, la entendamos y podamos analizar nuestra vida y poder, en lugar de ir de fracaso en fracaso, vayamos de victoria en victoria. Esa debe ser la vida de todo creyente. Póngase sobre sus pies y damos gracias. Padre, en esta hora, gracias te damos, Señor, porque hoy nos das la oportunidad, Dios mío, de escuchar tu palabra.